En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora ya no te encuentras solo. No, solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back. Muy buenas tardes a todos. Estamos una vez más en un programa aquí en A Viva Voz. Y hoy tenemos a un invitado de lujo. Él es el profesor Antonio Caponeto. Es maestro de la Escuela Normal de Profesores, es profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, doctor en Filosofía en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es un escritor con varios libros sobre temas académicos muy relacionados con nuestra fe. La contaminación de la cultura por lo pseudo espiritual, pedagogía y educación, estado de educación católica, educación y determinismo, las consecuencias culturales de la Revolución Francesa, la falacia de la escuela nueva, educadores católicos en 3 tomos, 1, 2 y 3, lecciones políticas incorrectas, la perversión democrática, entre otros libros que han sido un aporte a lo que conocemos como el nacionalcatolicismo o nacionalismo católico argentino, que tiene ya una suma de varios intelectuales que han dado esta batalla espiritual, que no es solo cultural, sino que pasa al ámbito espiritual. Entonces, ya sin más preámbulos, muy buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, y también honrado de poder tenerle como invitado a nuestro programa. Es un gusto, y te agradezco. Aquí en Paraguay, profesor, ya para iniciar la entrevista y no quitarle mucho de su tiempo, no se conoce mucho sobre estos intelectuales argentinos que han dado realmente con las letras un gran aporte a la cultura hispanoamericana y que hoy trasciende las fronteras, pero no ha llegado aún a conocerse en el ambiente católico paraguayo. Figura como el padre Leonardo Castellani, el padre Julio Menville, otros 2 mártires argentinos que ha dado la patria argentina a la fe católica, Carlos Saqueri, Jordán Bruno Genta. Y bueno, ¿verdad? Que tengo entendido que son
parte de este grupo intelectual en el que usted está haciendo su aporte, está poniendo este granito de arena para que podamos nosotros defender el reinado social de Jesucristo en Argentina, en Hispanoamérica y a nivel universal. Contrario a lo que es este reinado, aquellos que no quieren que Él reine, han establecido a nuestras patrias un Estado que niega la soberanía divina, que niega la soberanía de Dios. Y nos gustaría, profesor, a la audiencia como a mí, que usted pueda explayarse sobre este tema. Por lo pronto, debo decirte que ese desconocimiento al que has aludido en el Paraguay, de estos grandes maestros católicos argentinos, lamentablemente es un desconocimiento que también existe aquí, en la Argentina, y casi me atrevería a decir que en el resto de los países de Hispanoamérica. Estos grandes pensadores y estos grandes maestros, faros y guías nuestros, han sido silenciados, y han sido silenciados culposamente. Ha habido una verdadera conspiración de silencio contra ellos. Y cuando ya no podían silenciarlos más, optaron por matarlos, en el sentido físico de la palabra. Tal fue lo que le sucedió a dos de esos grandes maestros egregios que mencionaste anteriormente, Jordán Bruno Yenta, el primero en caer, y el segundo, Carlos Alberto Saccheri. Es decir, que no solamente la sociedad paraguaya desconoce los nombres de estos guías, de estos maestros, sino la misma sociedad argentina, que les da la espalda. Y este fenómeno de la conspiración de silencio no ocurre solamente en el Paraguay o en Argentina, sino en general ocurre con todos los pensadores contrarrevolucionarios. Hispanoamérica es rica, es fecunda en pensadores valiosos contrarrevolucionarios, desde México hacia el sur, hacia el oeste, hacia el este, y sin embargo, todos esos grandes pensadores católicos, tradicionalistas, que han vivido y obrado y enseñado para proclamar la realeza social de nuestro Señor Jesucristo, son desconocidos. Nosotros podemos mencionar los casos que vos mencionabas, un Castellani, un Membiel, pero cada país hispanoamericano puede mencionar sus propios casos de maestros genuinos, de maestros auténticos que han sido deliberadamente silenciados y que hasta el día de hoy son omitidos o son traídos a colación, pero para ser escarnecidos, befados, humillados o tergiversados. Todo esto junto. Esto es lo primero que debo decirte. Y lo segundo, que si tuviéramos que encontrar un común denominador en la enseñanza de estos maestros, yo creo que está muy bien lo que has dicho. Es decir, hay un común denominador en todos ellos y es pregonar la doctrina de la realeza de Jesucristo. Porque se podría decir esquemáticamente y sintetizando de un modo didáctico que hay dos grandes gritos que parten la historia de la humanidad. El grito deicida y proclamado hasta el día de hoy, no queremos que este reine sobre nosotros, es el grito judaico que se sigue repitiendo incesante y furiosamente, no queremos que este reine sobre nosotros, crucifícale. Y contra este grito infame, sacrílego, ruin, canallesco, deicida, se alza la voz potente de nuestro Señor diciendo es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Son como dos consignas antitéticas.
o no queremos que éste reine sobre nosotros, o repetimos con las páginas del Nuevo Testamento, San Pablo en particular, es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Lo cual coincide con las dos concepciones que trae siempre clásicamente San Agustín en las páginas de su obra más famosa, de Civitate Dei, la ciudad de Dios. Hay una ciudad de Dios y una ciudad de los hombres. Una Civitas Dei y una Civitas Diaboli, una ciudad del demonio y una ciudad de Dios. Y San Agustín dice claramente, en un texto muy citado, dos amores han dado lugar a dos ciudades. El amor a sí mismo, hasta el desprecio a Dios, da lugar a la ciudad del demonio. Y el amor a Dios, hasta el desprecio de sí mismo, de uno mismo, hasta el anonadamiento de uno mismo, da lugar a la ciudad de Dios. Entonces, el común denominador, siempre sintetizando, el común denominador del magisterio de estos grandes hombres ha sido y sigue siendo este. Ellos nos han legado la lucha por el reino social de Jesucristo. O como decía el padre Membier, al que aludías, la principalía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta lucha por la principalía de Jesucristo tiene precisamente un origen escriturístico. Ese querer, anhelar y desear el omnia instaurar en Cristo, que aparece en las páginas del Nuevo Testamento, instaurar todo en Cristo, y que fue el lema del pontificado de San Pío X, cuya festividad estamos precisamente recordando en estos días. Entonces, ¿por qué existe la doctrina de la realeza social de Jesucristo? ¿Y por qué es necesario instaurarlo todo en él? Cuando Cristo dice, sin mí nada podéis hacer, no se refiere con ese nada excluyente, no se refiere solamente a las cosas del espíritu, que por supuesto tienen prevalencia, sino a las cosas del orden social, político, cultural, educativo, económico, etc. Esta doctrina del sin mí nada podéis hacer y del omnia instaurar en Cristo fue, como digo, lema del pontificado de San Pío X. Pero también fue el lema del pontificado de Juan Pablo II, cuando él inicia su pontificado, pronuncia su famosa frase, no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. Y después se enuncia Juan Pablo II cuáles son las puertas a las cuales habría que abrir de par en par a nuestro Señor. Y él dice, las puertas de la cultura, de la educación, de la política, de la economía, de los estados. No tengáis miedo, hay que abrir de par en par las puertas a Cristo. Es un modo distinto, pero no opuesto, de decir lo que decía San Pío X, omnia instaurar en Cristo, instaurar todo en Cristo. Es un modo distinto de decir, sin mí nada podéis hacer. Es un modo distinto de volver a proclamar que es necesario que Cristo reine para poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Ahora, lo interesante, y de mi parte concluyo esta síntesis, es que cuando el Papa Benedicto XVI, se hace cargo del pontificado, él retoma la pregunta de Juan Pablo II, su antecesor. Él dice, ¿por qué razón no le habrán querido abrir de par en par las puertas a Cristo? ¿De qué tenían miedo? Se lo pregunta a Benedicto. Él dice, mi predecesor dijo, no tengáis miedo. Abrid de par en par las puertas a Cristo, no tengáis miedo. Pero no le abrieron las puertas. ¿Y cuál habrá sido el motivo? Se pregunta a Benedicto XVI. Es decir, ¿a qué le tenían miedo? Y dice Benedicto XVI, está bien que le tuvieran miedo, porque si le abrían de par en par las puertas a Cristo, como decía Juan Pablo II, Cristo les podía quitar muchas cosas que ellos, los poderosos de la tierra, los miembros de la ciudad del demonio, necesitan.
¿Qué les podía quitar Cristo? La mentira, la fealdad, la maldad, la posesión, la infestación, la obsesión. Es decir, Cristo, de hecho, te quita todo lo malo porque todo en Él es pureza, todo en Él es virtud, todo en Él es verdad y es bien. Entonces, estaba bien lo que decía Benedicto XVI con su pregunta retórica. ¿Por qué será que no le habrán abierto de par en par las puertas a Jesucristo? ¿Por qué será que tenían miedo de abrírselas de par en par? ¿Qué les podía quitar Jesucristo? Y sí, enfatiza Benedicto, les iba a quitar aquello que ustedes idolatran. Les iba a quitar el pecado, la impureza, la maldad, la fealdad. Esta es justamente nuestra tarea y nuestro desafío. Nosotros le queremos abrir de par en par las puertas a Cristo sin temores, sin miedos, al menos sin ese miedo servil que paraliza, que acobarda, que acoquina y que inhibe de toda acción valerosa, de toda acción briosa, viril, y convierte a los hombres en títeres que son tumbados por un simple puñetazo. Creo que esto es más o menos lo que se podría decir respecto de tu primera pregunta, David, pero me parece que me prolongué demasiado. Te pido disculpas. No, para nada. Es más, justamente lo que decía al final, viene la siguiente pregunta, profesor. El Papa León XIII escribía en la encíclica Immortale Dei: hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. En aquella época la eficacia propia de la sabiduría cristiana y su virtud divina habían penetrado en las leyes, en las instituciones, en la moral de los pueblos y filtrándose en todas las clases y relaciones de la sociedad. En aquel tiempo mal llamada por mi parte, ¿verdad?, Edad Media, aquel tiempo de la cristiandad, se reconocía, a pesar de los pecados humanos, los errores, en cierto grado, con falencias, la soberanía y el imperio de Cristo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado en nuestros pueblos? Que la sociedad tiene esa confesionalidad cristiana, o por lo menos han tenido el bautismo, han recibido algún que otro sacramento. ¿Cómo se ha infiltrado el espíritu de la otra ciudad? ¿Cuáles son los componentes que un cristiano puede o no aceptar con relación al Estado, la Constitución o la democracia? Esas transformaciones institucionales, si niegan o no a Cristo, a su revelación y al mismo derecho natural. ¿Qué podría decirnos al respecto, profesor? Son demasiados temas en uno solo, que habría que ir desglosando y que nos llevaría a algo más que una entrevista. Pero lo que puedo decir es lo siguiente: el texto que ha citado de León XIII, de la Immortale Dei, es muy conocido, gracias a Dios. Por lo menos entre los católicos ilustrados o aquellos católicos con inquietudes sobre el magisterio de la Iglesia. Pero es importante también conocer otro texto de León XIII que en parte, y siempre tratando de sintetizar, en parte explica el resto de tu formulación. Hay un texto del Papa León XIII, al que ha citado, pero de otra encíclica, el Humanum Genus, donde condena la masonería. Y allí el Papa dice: levántase insolente la secta de los masones, regocijándose de sus triunfos. Préstanse mutuo auxilio sus sectarios, todos unidos en nefasto consorcio. Y agrega: tan fiero asalto pide igual defensa. Y es a saber que todos los buenos se unan en amplísima coalición de obras y oraciones para que los errores al fin abran paso a la verdad y los vicios a la virtud. Me parece una gran síntesis para responder tamaño planteo que me has hecho, que me excede en lo personal. ¿Por qué me parece una gran síntesis?
Porque lo que el Papa está denunciando es ni más ni menos, al mencionar a la masonería, que la existencia de una revolución mundial anticristiana que se fue dando escalonada y gradualmente en el tiempo. Entonces, ese tiempo maravilloso que fue el medioevo, esa aurea aetas, esa edad de oro a la que hace referencia el Papa, se vio acribillada por todo un movimiento llamado movimiento de la Revolución Mundial Anticristiana y que tuvo varias etapas. El nominalismo, la primera de ellas, en el siglo XIV, y esta última que estamos viviendo todavía, por la cual estamos transitando, posiblemente la más oscura y tenebrosa de todas, que es la edad que puede recibir distintos nombres, pero que para abreviar llamaremos la de la posmodernidad o la del nuevo orden mundial. Pero entre ese nominalismo del siglo XIV y esta posmodernidad tenebrosa, crepuscular y siniestra del siglo XXI, hay una serie de pasos que se van dando escalonadamente. Entonces, vos me decís, ¿cómo es posible que se haya dado la sustitución de la ciudad de Dios por la ciudad del diablo? Bueno, una primera respuesta tiene que ser admitir que hay un proceso histórico, no es que sucedió de un día para el otro. No es que los hombres se acostaron una noche en el medioevo y amanecieron en la modernidad, sino que hay un proceso escalonado que se va dando en el tiempo y que lleva por lo menos 5 siglos largos, por lo menos. Ahora, esta es una explicación válida y legítima, la explicación histórica. Pero la conclusión es que si no conocemos las etapas de la Revolución Mundial Anticristiana desde el punto de vista histórico, nos vamos a confundir. Y vamos a ser socios de esa Revolución Mundial Anticristiana si no conocemos las etapas históricas. Por eso, y solamente lo puedo dejar enunciado hoy, hay que conocer qué fue el nominalismo, qué fue la Reforma, qué fue el Iluminismo, qué fue el bolchevismo, qué fue el modernismo y qué es el posmodernismo o el internacionalismo. O como decía Pío XI, el imperialismo internacional del dinero. Esta es una explicación que yo invito a los amables oyentes a que tengan en cuenta. Es decir, hay una explicación histórica que nos tiene que mover a nosotros a conocer cada una de las etapas históricas. Pero hay una explicación que yo podría decir que es antropológica, de origen antropológico. Y es cuando el hombre ya no se contenta con ser criatura hecha a imagen y a semejanza del Creador, sino que se revela reeditando el gesto demoníaco del non serviam, no serviré, y entonces hay un cambio en la fisonomía antropológica del hombre. El hombre ya no quiere ser definido como criatura, sino como mecanismo, como una pieza más del artificio tecnológico imperante. Esto es muy grave en términos antropológicos, porque significa la renuncia del hombre a su condición creatural. Y la condición creatural del hombre significa ni más ni menos que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, pero se nos pide la semejanza con Dios, la similitud con Dios. No una semejanza de naturaleza, sino por aproximación, por imitación, por emulación, por ese camino tradicionalmente conocido con el nombre de imitatio Christi, imitación de Cristo. Entonces, hay una explicación histórica de por qué se llega al estado actual. Hay una explicación antropológica. Pero yo creo que la explicación más profunda y más honda y más omniabarcadora es la explicación teológica. Porque Donoso Cortés decía, y decía bien, detrás de toda cuestión política hay una cuestión teológica. Entonces, acá hay una cuestión política, por supuesto. Está la democracia, el liberalismo, la masonería, las fuerzas ocultas, el imperialismo internacional del dinero, el nuevo orden mundial, toda la basura que se quiera mencionar en medio minuto. Está todo eso. Pero detrás hay una cuestión teológica. Y es precisamente la acción del demonio, la acción de la fuerza anticrística. Si no se entiende lo que está pasando, sub specie eternitatis, a la luz de la eternidad, no se entiende nada.
Aquí, en el fondo, cuando uno corre el velo y deja de ver lo meramente fenoménico, lo superficial, lo epidérmico, lo político, lo que aparece es el odium fidei, el odio a la fe, el odium Christi, el odio a Cristo, el odio a una iglesia, el odio a la iglesia. Esa es la razón última. Entonces, muchos creen que están luchando en favor de la verdad y de la verdad política porque sostienen algunos postulados más o menos concordantes con el orden natural. Pero no se dan cuenta que mientras no luchen, movidos por una razón teológica, que es el amor a Cristo, y el deseo fervoroso, ardiente, irrenunciable de que Cristo reine, y mientras no sean capaces de pronunciarse públicamente diciendo que Cristo vence, que Cristo reina, que Cristo impera, que debe vivir siempre Cristo Rey entre nosotros, mientras no tengan ese coraje, serán falsos luchadores cristianos, cobardes luchadores pseudo-cristianos, de los cuales estamos atestados, hastiados y hartos. Ocupan los medios televisivos, aparecen como grandes figurones en los multimedias, están siempre presentes, son autorreferencialistas, viven para promocionarse, creen que existir es existir en una pantalla, pero son incapaces, aún los más supuestamente osados, de decir que la lucha que ellos representan, encabezan y encarnan es la lucha por Cristo Rey. Y por lo tanto la lucha en contra de los enemigos de Cristo Rey, a los cuales ni siquiera se atreven a mencionar por su verdadero nombre. No se atreven a mencionar a la judeo-masonería porque les tiemblan los labios y las manos de solo pronunciarlo. Esta es la única razón por la cual no merecemos todavía la victoria. Nuestra cobardía, nuestra pusilanimidad, brillante, profesor. Ha realmente sintetizado, a mi parecer, aquella pregunta que debemos hacernos los católicos, los que defendemos un orden social cristiano, y que estamos fallando. Y ya para ir cerrando, quiero hacer una última pregunta, si no le estoy robando más de su tiempo, sobre la compatibilidad de la fe cristiana y de la doctrina social de la Iglesia en relación a el Estado laico, sobre todo al Estado laico, ¿verdad? Y dentro de esto a proclamar, ¿verdad? Al pueblo como soberano en el sentido de la justificación democrática, ¿verdad? Porque tengo amigos, ¿verdad?, a quienes aprecio mucho, que también se inspiran en el nacionalcatolicismo argentino, que están trabajando para un partido, y este partido se alía en la puja democrática con un personaje llamado Javier Milei, que de público conocimiento, se proclama él anarcocapitalista y liberal libertario. Defiende las ideas de la libertad, llama al usurero le llama un benefactor social, y propone eliminar del artículo 2 de la Constitución argentina aquella cuestión de el sostenimiento al culto católico que hace la República Argentina. ¿Es compatible esto con el católico si es que va a votar por el Estado laico, o el votar por el liberalismo, Estado no condenado por la Iglesia? Son cosas que muchos jóvenes se preguntan, ¿verdad? Porque está en boga estas ideas de los pro vida, el providismo, como usted diría, de defender la vida, la libertad y la propiedad privada, cosas que defendemos los católicos.
pero no en el sentido liberal, ¿verdad? ¿Qué podría decirnos, profesor? Yo le he dedicado 4 volúmenes a este tema. La perversión democrática, la democracia, un debate pendiente, volúmenes 1 y 2, y democracia y providismo, que ha sido lo último que escribí al respecto. Me resulta realmente difícil hallar una síntesis para responderte, pero creo que vos mismo, con tu generosidad habitual, me estás dando pie para que yo haga esa síntesis. Y es que no hay ninguna compatibilidad. No hay ninguna compatibilidad entre catolicismo y liberalismo, ni entre catolicismo y anarquismo, ni entre catolicismo y marxismo. No hay ninguna compatibilidad. Pero yo creo que esto es clarísimo. En realidad hay otra pregunta que yo me haría, si me permitís, y es: ¿cómo es posible que, siendo tan patente la incompatibilidad, cómo es posible que, siendo tan flagrante la incompatibilidad, haya todavía católicos y católicos nacionalistas que adhieran a la incompatibilidad? Bueno, yo encuentro una respuesta, que no digo que sea la única ni la más importante, pero encuentro una respuesta a esta desdichada incomparecencia. La primera respuesta es que la coherencia ha dejado de ser tenida en cuenta como una virtud. A nadie le importa ser coherente. La coherencia, que en cierta medida es un constitutivo de la gran virtud de la prudencia, que es madre de virtudes, la coherencia ha dejado de ser considerada como un bien positivo. Una persona coherente ya no es valorada. Es valorada, en cambio, la persona oportunista, ubicua, contemporizadora, equilibrista, que puede hacer malabarismos con la verdad, las mentiras, las razones, las sinrazones. O sea, hay un deterioro moral tan grande que impide a una gente próxima y cercana valorar la coherencia como una virtud. Se desprecia la coherencia. La segunda respuesta, que está vinculada a la primera, es una especie de letargo de la conciencia, como si la conciencia hubiese sido narcotizada, como si la conciencia hubiera sido desplazada, silenciada. Entonces ya no existe ese reclamo de la conciencia en pro de la verdad, porque la conciencia adulterada hace que el hombre se escuche a sí mismo, a sus conveniencias, a sus satisfacciones, a sus caprichos, arbitrariedades, búsquedas ilícitas de éxito. Pero la conciencia, rectamente entendida, es otra cosa. Es lo que decía San Buenaventura: la conciencia no tiene voz propia, es el heraldo de Dios. Por eso que el gran poeta Núñez de Arce dice: conciencia nunca dormida, mudo y pertinaz testigo, que no deja sin castigo ningún crimen en la vida. La ley calla, el mundo olvida, mas ¿quién sacude tu yugo? Al sumo hacedor le plugo que a solas con el pecado fueses tú para el culpado, delator, juez y verdugo. Entonces, si la incompatibilidad es tan grande, tan patente, tan evidente, si saben perfectamente que no se puede ser católico y liberal, católico y anarquista, católico y socialista, católico y marxista, católico y pro-usurero, lo que fuere, saben todo eso. Lo saben tanto como lo sé yo. Hemos abrevado en las mismas fuentes. ¿Cuál es la razón por la cual entonces aceptan la incompatibilidad? Y encima festejan la incompatibilidad, porque se fotografían juntos, se abrazan juntos, salen de campaña juntos, no tienen pudor siquiera, no tienen recato. Se abrazan con personajes patochecos, faranduleros, amorales, desordenados, extraviados. No tienen ningún escrúpulo. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Y hay muchas, pero yo creo que estas dos sintetizan. Ya, en primer lugar, la coherencia es tenida en cuenta como un disvalor, no como una virtud. Y en segundo lugar, hay una
narcotización o asfixia de la conciencia moral. Eso es lo que yo creo que está pasando, en pocas palabras. No digo que sea la única explicación, pero me parece que estas dos cosas están sucediendo. Y después, por supuesto, hay otra explicación que es la desesperación. O sea, muchos de estos fantoches que se amalgaman, que entran en maridajes, en coyuntas siniestras, muchos de estos personajes payasescos y ridículos que encuentran rápidamente quienes los aplaudan, bueno, son fruto de la desesperación. Están desesperados ante lo que está sucediendo, y obviamente lo que está sucediendo es gravísimo. Ahora, la pregunta que nos haríamos teológicamente nosotros, ¿puede un católico desesperarse? ¿Debe un católico desesperarse? Ya Morraz decía en su tiempo que la desesperación en política es una estupidez, porque conduce a tirarse un precipicio, que es lo que está pasando. Pero desde el punto de vista teológico, lo dice San Juan Damasceno, desesperar es descender al infierno. Y nosotros no queremos descender al infierno, David, nosotros queremos el paraíso. Por eso cuando José Antonio funda la Falange Española, le dice a sus camaradas, queremos que la vida nos resulte difícil antes y después del triunfo. Queremos un paraíso, pero en el paraíso no se puede estar tendido, se está vertical, como los ángeles. Queremos un paraíso difícil, vertical e implacable, un paraíso donde no se descanse nunca y que tenga junto a las jambas de la puerta ángeles con espadas. Nuestro sitio está afuera, al aire libre. Que sigan los demás con sus festines. Nosotros fuera, en vigilancia tensa, fervorosa y segura, ya presentimos el amanecer en la alegría de nuestras entrañas. El amanecer es Cristo Rey, Cristo Oriens. Una vez más y como siempre te lo digo y se los digo. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. ¡Viva Cristo Rey! Sin palabras, esto más que una respuesta fue un despertar para nosotros. Ya para cerrar, profesor, un mensaje a la juventud, a esta juventud inquieta que busca... Y este es el mensaje, querido David. Perdóname que te interrumpa, pero que este es el mensaje. Crecer en sabiduría y en gracia. Estar siempre prontos para dar testimonio de la verdad oportuna e inoportunamente. Saber que el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. Y saber que pasan las cosas de abajo, buscar las cosas de arriba, bien alto. Donde las águilas no cierran nunca las alas imperiales, donde el arcángel que custodia Hispanoamérica ya tiene levantado el campamento. Este es el mensaje. Por Dios y por nuestras patrias, a luchar, hasta que la muerte nos separe de la lucha para unirnos en el cielo eternamente. Que sigan los demás con sus festines, que sigan con la taberna crapulosa de la democracia. Ya lo he dicho, nuestro sitio está afuera, al aire libre, y no nos importa entrar en la atmósfera maloliente de la taberna crapulosa de demócratas, liberales, anarquistas, socialistas, o como se vayan a llamar de aquí en adelante. Son todos nombres de la misma ruindad, de la misma decadencia, del mismo oprobio, del mismo pecado. Son todos nombres del anticristo. Y nosotros peleamos por los nombres de Cristo. Brillante, esto es más que, como decía, una respuesta, era una arenga, esa es la palabra que no me venía a la mente. Es un desahogo, David, un desahogo nada más. Te agradezco que me hayas llamado. Y bueno, profesor, muchísimas gracias, realmente gracias. Más que agradecido, ¿verdad?
Me siento honrado de tenerlo a usted. Ya no le robo más su tiempo. Ojalá podamos extender esta conversación. Aprendemos muchísimo de usted. Y nada, ¿verdad? De que decía José Antonio también, ¿verdad? Nadie nace en un partido político. Hay divisiones que dividían en nuestras patrias. Y justamente una la de los partidos, otra la de las clases. Y volver a instaurar en la sociedad, en nuestros ambientes, a instaurar en aquellos cuerpos intermedios, en aquellas relaciones de tú a tú, que no están en la impersonalidad del voto, del sufragio, de la papeleta, que no están en la impersonalidad de las sociedades anónimas, de la especulación bancaria, de aquel mercado bursátil, el pecado de la usura que hoy reina en la economía y que reina esta usurocracia de este capitalismo internacional del dinero, imperialismo internacional del dinero. Entonces, me despido, ¿verdad? Deseándole bendiciones a usted, a su familia. Muchas gracias. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Yo sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y si tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. La Radio Católica.